ánimo y toda la fuerza del mundo para luchar, porque tú sabes que Dios se va a manifestar, porque tú sabes que Dios va a hacer algo a favor tuyo, pero algo de repente te hace tambalear. La duda. No es otra cosa que la duda. Y viene la pregunta y los razonamientos y los argumentos. ¿Por qué a mí me está pasando esto si yo soy una sierva, si yo oro, si yo predico la palabra de Dios? ¿Por qué a mí? Si yo estoy llevando el mensaje tocado, cantado, ¿por qué a mí, Señor, me están pasando estas cosas? Dios me querrá bendecir, algo estaré yo haciendo mal, algo estará pasando. ¿Por qué? Es la duda. Viene esa conversación interna aquí, como que tú hablas y oyes otras voces. ¿No le ha pasado? Viene esa conversación interna y te desanimas, te vas apagando en la fe. Estás en un momento de debilidad. Y cuando venga ese momento de debilidad, óyeme bien, iglesia, no tengas temor cuando venga la duda. El problema no es dudar, sino cómo tú enfrentas ese momento de debilidad. Porque la duda va a venir como Juan por su casa, no te va a pedir permiso para entrar. Ella va a tratar de entrar, va a hacer todo lo que sea posible para entrar. Ahora, el dudar no es el problema. Sabes que tienes que reprenderlo con la palabra de Dios, sabes que tienes que echarlo fuera. ¿Qué vas a hacer en ese momento de debilidad? Cuando viene ese pensamiento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enfrentar? La duda es como un virus que hay que detenerlo de inmediato, o si no, sigue por ahí para abajo. Si no, te agarra por completo y te neutraliza. Eso es lo que hace la duda. ¿Por qué mejor entonces cuando venga la duda a tratar de sorprenderte, por qué entonces tú no la sorprendes a ella? Sorprende tú a la duda. Si tú sabes que la duda es para que claudiques, para que te desvíes del pensamiento de la palabra de Dios, ¿por qué tú no la sorprendes a ella? Y le dices, lo siento, te vas, la palabra de Dios dice. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan? Cuando el diablo le dice eso, ¿qué fue lo que le contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando venga la duda, enfréntala. En ese momento de debilidad, háblale. Dile a la duda, duda, yo prefiero creerle a Dios. ¿Cuántos prefieren creer en Dios? ¿Cuántos prefieren creer en Dios? Siempre les ha dicho que todo tiene dos caras de la moneda, ¿verdad? Todo tiene un lado lindo y un lado menos lindo. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Sabes que la duda tiene un lado positivo si sabes bregar con la duda? Porque la duda te va a llevar a pensar en la palabra de Dios. Así que agarra aún las almas que el enemigo te tira, agárralas para tu bien. Atrápala, espérate. Esto dice el diablo, pero yo me pongo a pensar, ¿qué Dios dice? O sea, la duda es como ¿verdad? Es como la inyección, pero como para que creas más en Dios. Vamos a que me entienda. Batalla no es batalla si no viene la prueba. Ahí me lo entendiste, ¿verdad? ¿Qué lucha vas a batallar si no hay lucha que batallar? ¿Qué vas a contrarrestar de lo que dice el diablo si nunca viene la duda? Si no viniera la duda a tu vida. No sé si me estoy explicando bien, déjame rebobinar y volver otra vez. Pero la duda te va a llevar a pensar en la palabra de Dios, y ahí es que tú tienes que tomar la decisión de creerle a Dios y no a la duda. Cuando haces la elección por Dios, tu fe se va a acrecentar, tu fe se va a fortalecer, porque te estás agarrando de lo que Dios dijo. Ahora, si me entendiste, en otras palabras, si vas a dudar,
duda de tus dudas. Siéntalas también en el banquillo. Interrógalas. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? Pásalas por el lente de la palabra de Dios. Y una vez que has logrado vencer tus dudas, lograrás también colocar tu fe sobre bases más sólidas. Cuando tú venzas la duda. Y óyeme, tú tienes el poder de vencer la duda con la palabra de Dios. Por último, vaya a este ejemplo en Mateo 14, que usted lo sabe, que se ha predicado tanto. Mateo 14, verso 22 al 32, vamos a leerlo completo. Porque es interesante algo que Jesús dice aquí. Miren Mateo 14, 22. ¿Lo encontró? Amén. Diga amén, amén, amén. Lo encontré. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando estaba bien oscuro aquello, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo vino? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Imagínense a aquellos 12 hombres gritando. Dieron voces de miedo. Eso no es otra cosa que gritar. Me hubiese gustado escucharlo. ¿Dónde me quedé? Dieron voces de miedo. Verso 27. Pero enseguida, es que cuando viene el miedo, gloria a Dios, que viene pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué le dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, el más atrevido de todos, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que más que andar sobre las aguas, él anduvo sobre la palabra ven. O sea, eso fue lo que él caminó sobre esa palabra que Dios le había dicho. Óyeme, es momento de que todos comencemos a caminar sobre lo que Dios nos ha dicho. Y Jesús le dijo, ven a Pedro, y Pedro comenzó a caminar sobre esa palabra. Y el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, diga al momento, Jesús extendió la mano, óyeme, Dios no te va a dejar hundir. Yo no sé en qué problema tú estás, pero Dios no te va a dejar que tú te hundas. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y verso 32 termina, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Lo haya llevado arrastrado por las aguas, o lo haya llevado caminando, o lo haya llevado en brazos, yo no sé. Pero los dos subieron nuevamente a la barca. Ahora, óyeme bien. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. En el original no es poca fe, es una fe de corta duración. Diga, fe de corta duración. Hay una fe de larga duración, y esa es la que necesitamos para pasar los procesos de nuestra vida, pero hay una fe de corta duración, esa era la que tenía Pedro. Hombre de poca fe, fe corta de duración, porque el asunto, hijo de Dios, hija de Dios, no es si tienes mucha fe o poca fe, porque yo te pregunto, ¿cuánta fe tú necesitas para echar un demonio fuera? ¿Hay algo escrito? ¿Cuánta fe necesitas? ¿Cuánta fe tú necesitas para que ocurra algo, para creer por algo, para creer por un milagro? ¿Cuánta fe tú necesitas? ¿Poca o mucha? No, ahí no dice. Oye lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si tuviera fe como ¿cuántos han visto el grano de mostaza?
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías ordenarle a esta montaña que se mueva a su lugar y la montaña va a obedecer. Así que si tú quieres echar fuera un demonio, no es asunto, ¿tendré mucha fe o no tendré mucha fe para? No, es que tenga fe. ¿Cuánto te dura esa fe? Es lo que te... No es si tienes fe o no tienes fe, porque, óyeme, ya Jesús ha depositado en ti un grado de fe que uno lo aumenta con la palabra de Dios. Cada vez que tú te expones a oír la palabra de Dios a través de CD, viene los domingos, oyes la radio, ves la televisión, fe está añadiéndose a tu vida. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, aunque es mejor que tú la comiences a hablar y la oigas tú mismo, va a acrecentar mucho más fuerte tu fe. Pero no es asunto de si tienes poca o mucha fe, porque Jesús dijo, un grano de fe es lo que tú necesitas. Le dice a esta montaña, muévete y se va a mover, te va a obedecer. Y más dijo, nada te será imposible. Diga, wow, nada me será imposible. Así que el asunto no es cuánta fe yo tengo, el asunto es cuánto es que me va a durar la fe que tengo. ¿Cuánto dura? La palabra de Dios es la que da larga duración a tu fe. Y Jesús le dice a Pedro algo más. Yo me lo imagino. Jesús le dice a Pedro, dame una sola razón. Dame una, Pedro. Yo creo que mientras estaba agajándolo por un lado y por otro, dame una sola razón. ¿Por qué dudaste? Dame una. Dame una sola razón. ¿Por qué dudaste? Si tú me estás viendo que yo estoy caminando sobre el agua. Si tú fuiste el que dijiste quiero bajar y caminar contigo y yo te dije ven y comenzaste a caminar. Si tú estás viendo que si yo te llamé no es para dejarte hundir, dame una sola razón de por qué dudaste. Una. Yo me imagino, dame una razón. Si yo no te iba a dejar que te hundiera. Si ya estabas caminando hacia mí, dame una sola razón de por qué dudaste. Hijo de Dios, hija de Dios, si Dios te ha dicho yo estaré contigo, dame una sola razón de por qué vas a permanecer con la duda. Dime una. O le crees a Dios o le crees al diablo. La duda va a venir siempre. Pero ¿qué tú vas a creer? Si Dios te ha dicho muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo te voy a librar. Si Dios te ha dicho yo soy Jehová tu sanador, si Dios te ha dicho cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, cree en mí y yo te salvaré a ti, haré lo posible por salvar a toda tu casa. Si Dios te ha dicho yo soy el que suplo todas tus necesidades, si Dios te ha dicho aunque pases por muchos problemas como si estuvieras ahogándote, no te vas a hundir porque yo estoy contigo. Si Dios te ha dicho aunque pases por el fuego no te va a quemar, ni la llama va a arder en ti. Si Dios te ha dicho, bástate mi gracia, porque mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si Dios te ha dicho que para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible, iglesia, dame una sola razón de por qué vas a permitir que la duda se quede en ti. Dame una. ¿Cuánto le quieren creer a Dios? Puestos sobre sus pies.